Entonces dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bendito sea el Señor. Fíjense estas cosas, hermanos, extraordinarias que solamente el Señor puede hacer. Cómo esta gente que tenía en su manera o en su vida el poder conocer la pesca era algo tan importante, que de ahí dependía su sustento. Para ellos pudieron entender y recibir el llamado del Señor y entenderlo. Y no pensar y no meditar y decir, bueno, Señor, déjanos que hagamos una gran pesca, que podamos tener una gran bendición para poder ir más adelante. No, dice la Escritura que ellos inmediatamente soltaron las redes y fueron a Jesús y le siguieron, y pudieron ser instrumentos de bendición. Estos hijos de Zebedeo, la Escritura dice que el Señor los llamó los hijos del trueno. A ellos, a Jacobo y a Juan los llamó, pero ellos estuvieron siempre cerca de Jesús. En Lucas capítulo 8 y verso 51 dice la Escritura, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Gloria al Señor. Ese es el caso, hermanos, de la hija de Jairo. Ese es el caso de Jesús entrando en el hogar. Ahora estos que eran pescadores, hermanos, ahora estaban con Jesús. Ahora estaban entrando a una casa. Ahora ellos fueron testigos de la manera en la que Jesús pudo entrar en ese hogar y traer una transformación. En un hogar donde el momento era angustioso, terrible. Imagínense, hermanos, un niño, o sea, si cualquier ser, si a uno, quienes todavía tenemos los padres vivos, hermanos, pensar solamente eso es algo tan difícil, tan duro, que se le muera su padre, su madre, hermano, un familiar, una persona ya con una edad que ha caminado, que ha trasegado, y duele. Imagínense lo que es perder a un hijito y perderlo en esa manera. Es algo mucho más terrible. Y ahí estaba Jesús en esa casa. Ahí estaba Jesús llegando a ministrar. Ahí estaba Jesús, hermano, en el interés que él tiene de poder ayudar en cualquier situación, por difícil o crítica que sea. Pero a su lado, ¿quiénes estaban? Los discípulos. A su lado, ¿quiénes estaban? Los pescadores, que ahora ya no estaban en el mar, no en el río. Ahora estaban en una casa, hermanos, siguiendo a Jesús y viendo lo que Jesús hacía, y entendiendo que a eso nos llamó el Señor. Entendiendo, hermanos, que cuando podemos tomar ese tiempito y podemos hacer una visita y podemos entrar en la casa de alguien para orar, para pedir. Porque si algo tenemos que tener claro, iglesia, es que el Señor nos ha dado autoridad a todos los creyentes para orar en su nombre, para pedir por lo que sea necesario, para orar por los enfermos, para orar por necesidades, para orar por peticiones y poder ver la respuesta de nuestro Dios. Amén. Esto no ha sido solamente dado o encargado, hermanos, a los pastores o a los ministros, a los hombres o mujeres de Dios, hermanos. Esto ha sido encargado a todo aquel que ha creído, a todo aquel que en él cree. El Señor les ha dado autoridad para orar y pedir, hermanos, por un hogar, por una familia. Gloria al Señor. Y podemos, hermanos, hacer que Dios obre, y muchas veces Dios obrará. ¿Cuántas veces hemos estado en hogares, hermanos, donde las situaciones son difíciles, son duras, pero a raíz de ello, hermanos, viene una respuesta del Señor, y hay una conversión, y hay almas y personas que son tocadas por Dios? Porque a través de la oración, hermano, vienen respuestas que el Señor da. Por eso vemos a Jacobo y a Juan como hijos del trono, hermanos. En este mismo capítulo, en este mismo libro de Lucas, en el capítulo 9 y verso 52, dice la Escritura que y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque
su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bendito sea el Señor. Fíjense por qué, hermanos, cuando Jesús los llamó a ellos, les dio el título de hijos del trueno. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían un carácter, tenían una manera, eran personas intrépidas, eran personas arriesgadas, eran personas que tenían, hermanos, su manera de ser. Y al ver el rechazo, porque es parte de lo que como pescadores de hombres vamos a encontrar, hermano. Hay lugares donde nos van a recibir y hay lugares donde no. Hay lugares donde el Señor se va a glorificar. Y hay lugares, hermanos, donde no. Recuerdo muy empezando mi ministerio en Ramajal, me llamaron unos familiares de unos hermanos porque había una ancianita que estaba muy enferma. Y yo fui allí, salí de la iglesia y fui para orar ahí. Y bueno, y Dios me permitió orar por ella y por la familia. Y al día siguiente, hermanos, entonces me mandaron decir con los amigos: pastor, no quieren que vuelva por allá porque anoche después que usted salió, la viejita se murió. Entonces, hermano, muchas veces Dios va a responder. Hay veces que el Señor se glorifica, pero hay veces que no. Sin embargo, Dios siempre tiene propósitos, porque no es en vano, hermanos. El hecho de que hubiera estado ahí para que pudiera orar es que esa viejita aceptó a Jesús en su corazón, hizo su decisión de fe, y Dios, hermano, aseguró su alma. Eso es lo más importante. Para ellos como familia era que ella pudiera recuperarse de su enfermedad y pudiera, pero para Dios, hermano, que sabe lo que necesitamos, Dios sabe qué es lo que nos va a dar. Pero eso no quiere decir que porque nos rechacen en un lugar, entonces vamos a enojarnos contra ellos, o vamos a maldecir, y esto fue lo que hicieron estos apóstoles del Señor. Pero Jesús responde de una manera hermosa, hermano, de una manera poderosa, diciéndoles: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Bendito sea el Señor. Y gracias a Dios por eso, hermano. ¿Cuántas veces ha sido invitado? ¿Cuántas veces alguien se acercó a usted y le pudo decir que necesitaba su vida de Jesús, que Dios tenía la respuesta para su vida, y quizá usted rechazó, usted se hizo y no quiso ir, o le molestó? ¿Cuántas veces, hermano, eso pasa con gente que rechaza una y otra vez? Y a veces hay quienes, hermano, se enojan como pescadores de hombres, así como en mi caso, cuando no podía pescar. Y entonces, hermano, pensamos que no hay, que ya esas personas no, entonces podemos tomar una decisión contraria. Y no es así como el Señor quiere. Él es Dios, Él es amor, Él quiere la salvación de los hombres. Y si nosotros, hermanos, sabemos entender qué es lo que el Señor quiere, sabremos que en su tiempo, en su momento, el Señor va a obrar. Pero que si nosotros podemos hacer esta obra, vamos a tener la tranquilidad. Usted va a salir de ese lugar con la tranquilidad que hizo lo que debía hacer: hablar de Cristo, testificar del Señor y ver esa gloria de Dios. Ver, hermanos, una y otra vez el Señor se va a glorificar. Y lo que en un momento fue personas rechazando, hermano, en otro momento uno puede ver que ahí donde rechazaron, la gloria del Señor se manifestó para que pudieran recibir lo que el Señor quería, que es darles esa salvación.